En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de moto de 4 tiempos del fabricante Motul, en concreto la gama 7100, viscosidad 10W50. Esta gama 7100 ya la he probado en viscosidad 10W40 en el canal y hay un vídeo bastante interesante explicando a fondo cómo ha sido la evolución de este modelo de aceite con viscosidad 10W40. Ahora con el modelo 10W50 voy a intentar hacer algo muy parecido. Voy a mostrar toda la información disponible hasta la fecha, tanto la de la versión antigua con API SN como la versión actual API SP. Como ya es habitual en el canal, se dispone de alguna muestra de aceite virgen de un lote que nos va a servir de base, nos va a servir de referencia para pasar por el viscosímetro capilar, para intentar aprender y descubrir, comparando con otros modelos de aceite, cómo está formulado este modelo de aceite del fabricante Motul. Bien, empezaré por la ficha técnica del producto API SN y también en la parte de abajo podéis ver la ficha técnica del API SP. Se puede observar que la diferencia es prácticamente mínima, ya que viendo algunos valores se puede intuir de que aquí prácticamente no ha cambiado drásticamente este modelo de aceite. Sabiendo la trayectoria del modelo 10W40, que llevaba muchísimos años sin apenas variación, es de entender que cuando una formulación tiene éxito, una formulación funciona bien, no se tiene por qué tocar. Y en este caso yo confiaría de que en 1050 las cosas van muy parecidas y como mucho hay una actualización leve a lo que se refiere al propio paquete de aditivo. Pero en cuanto a las propias bases utilizadas, probablemente todo sigue igual. Estas variaciones ligerísimas de viscosidad no son criterio como para decir que uno está totalmente modificado comparativamente con el otro, básicamente porque estamos viendo ciertas características como punto de congelación, punto de inflamación, que son bastante similares, bastante parecidos, y de ahí es de entender que la variación no debe de ser prácticamente muy drástica. Bien, vamos ahora a ver las fichas de seguridad para ver qué tipo de aceite base ha utilizado este fabricante en la formulación de la versión API SN y la versión API SP. En los dos casos tenemos anunciado de que se trata de una formulación aceite base 100% sintético o full synthetic. Esto es prácticamente para la gran parte de los mercados de todo el mundo. No obstante, esto no se puede hacer en el mercado alemán, ya que el mercado alemán exige, para poder declarar un aceite void synthetic, se requiere un aceite base del grupo 5 o también del grupo 4. Obviamente, cuando tenemos un 80% de aceite base grupo 4 o grupo 5 o ambos, pues es cuando un fabricante en Alemania puede declarar un aceite como void synthetic. Ahí, si han utilizado aceite base grupo HC, los fabricantes no pueden anunciar sus modelos de aceite como void synthetic. Void synthetic significa 100% sintético o completamente sintético o full sintético. No obstante, el término void synthetic de ninguna manera significa de que el aceite supera un aceite base HC y de ninguna manera significa que un aceite base HC es un mal producto. Esto se demostró y fue juzgado el fabricante Castrol en el mercado estadounidense en los años 90, 2000 aproximadamente, donde el fabricante móvil demandó a este fabricante alemán Castrol de que dejó de utilizar aceite base PAO y empezando a utilizar aceite base HC del tipo VHVI, y bueno, pues ahí se determinó de que en el mercado estadounidense se puede declarar un aceite base HC del tipo VHI como aceite 100% sintético, y así es como se está interpretando en gran parte de los países del todo el mundo. Lo que ha pasado en Alemania es para el mercado alemán, y lo que ha sucedido en Estados Unidos también ha creado un precedente para el resto de los países. Por lo tanto, hoy en día un aceite base HC se puede declarar perfectamente aceite base 100% sintético, ya que tenemos el precedente histórico del choque de los dos gigantes de la industria, Castrol y Mobil, en Estados Unidos. Por lo tanto, este fabricante Motul está en su derecho a anunciar aquí en el mercado español de que esta versión es aceite base 100% sintético. Yo he hablado muchísimas veces de estos casos y la verdad es que cómo se llame un producto personalmente me importa muy poco. Lo que me importa es este producto, qué es lo que hace cuando está puesto en un motor, y cuando está puesto en un motor, si da la talla y me cuesta la mitad o 3 veces menos, es lo que me interesa a mí como consumidor a la hora de saber qué es lo que estoy utilizando
estoy poniendo en mis motores. No me sirve de mucho que una cosa se llame por el nombre que sea Voy Sintetice o Voy Mineralice o como queráis, me da exactamente lo mismo, lo que me interesa es el resultado final. Me gusta matizar este detalle bastante, ya que por lo visto cuando se ve en una etiqueta el término Voy Sintetice, automáticamente eso puede ser prejuzgado y anunciado a bombo y platillo de que es superior, cuando en la vida real esto personalmente me cuesta creerlo de que sea así, y por lo tanto próximamente en el canal se van a sacar estudios técnicos donde se han puesto en igualdad de condiciones en motores reales, en bancos, para simular las mismas condiciones, aceite base SPAO y aceite base HC, y en este gran estudio se pudo ver que los aceites HC no son el enemigo en absoluto. Por lo tanto, yo me quedo con esto, que al final resulta que los aceites base HC cumplen y son aceites bases que dan la talla, y es lo que me interesa como consumidor final. Ya tenemos referencias de una importante revista de lubricación, en concreto llamada Machinari Lubricación, de que ha publicado un artículo donde destaca que la calidad de los aceites base HC del tipo VHVI ya está a la altura de los aceites base PAO, que incluso se atreven de afirmar que los aceites base HC superan los PAO en tres áreas muy importantes. En primer lugar, lubricidad; en segundo lugar, solubilidad de los aditivos; y en tercer lugar, rendimiento antidesgaste. Como podéis ver, estamos hablando de tres características que son sumamente importantes a la hora de poder valorar un aceite de motor. A mí no me parece en absoluto de que esto es poca broma, no me parece en absoluto de que estos son características totalmente que se pueden ignorar. Por lo tanto, está bien cuando se hacen vídeos comunicar y anunciar y avisar al consumidor de que los aceites base HC no son nuestro enemigo en absoluto. Bien, todo esto poco a poco vamos a empezar a verlo en las propias páginas web de diferentes marcas, y yo por ejemplo conozco perfectamente el caso de la marca alemana que se llama Bisol, y esta marca alemana tiene en sus filas un importante doctor en tribología, y por lo tanto esta persona es autor a multitud de estudios de lubricidad, de tribología, y por lo tanto esta persona sabe muy bien de qué habla y de lo que escribe. En su página web de Bisol consta de que efectivamente se hacen eco de estas mismas tres características del aceite base HC, como lubricidad, solubilidad de los aditivos, rendimiento antidesgaste. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda de que cuando una marca tan importante con un tribólogo con doctorado en sus filas escribe esto en esta página web del fabricante, eso no es ningún tipo de chiste ni ningún tipo de rumor que ha dicho una persona que no se sabe ni quién es, ni si es del gremio o si es un experto y tal. Por lo tanto, siempre a la hora de ver quién escribe estas declaraciones es importante llevar referencia de dónde proviene esta información. Por lo tanto, como ya he anunciado en muchísimas ocasiones, siempre tenemos que ver qué es lo que escriben los grandes expertos en tribología. No vale solamente guiarnos por ciertas palabras de ciertas personas que no son expertos en lubricación en el gremio. Bien, a continuación vamos a ver esta ficha de seguridad del año 2017 de la versión API SN. Podemos ver una declaración de aceite base del tipo HC, en concreto es la base que se denomina como aceite base neutro con el CAS 726. Este CAS es uno de los CAS más utilizados por muchas marcas, y aquí vemos de que el fabricante ha utilizado una concentración entre 25 y 50%. Luego más abajo vemos exactamente que se repite el mismo CAS, pero en otro porcentaje entre 10 y 25%. Por lo tanto, aquí con esas declaraciones no podemos determinar en absoluto qué es lo que ha utilizado un fabricante. Solamente podemos estimar un mínimo de 35% en lo que se ve declarado en esa ficha de seguridad. Bien, en la propia ficha de seguridad de la versión API-SP podemos ver efectivamente de que han utilizado exactamente el mismo tipo de aceite base HC de la versión de aceite base neutral. Podemos ver de que han variado el porcentaje de uso, y en esta ocasión tenemos una declaración entre un 50 y un 100%. Luego en la parte de abajo vemos otra declaración entre 2,5 y 10%. Pero también vemos en la parte de abajo
tenido otra declaración también declarada como aceite base HC, ya que este tipo de CAS 647 es un aceite base HC que puede ser desde el grupo 1 hasta el grupo 3 Plus. Con este numerito CAS no podemos saber en absoluto qué es lo que ha utilizado un fabricante, ya que la obligación del fabricante es decirte cuál es el proceso que ha seguido para fabricar esta base, pero no para anunciarte si se trata de aceite base grupo 1, grupo 2, grupo 3 o incluso puede ser grupo 2 Plus o grupo 3 Plus. Vemos un porcentaje declarado entre 2,5 y 10%. Por lo tanto, con la suma de todo lo que tenemos declarado, podemos estimar aproximadamente un 55% de aceite base HC, pero nada más. A partir de ahí, hasta 100%, pues podrían haber utilizado cualquier otro tipo de base. Por lo tanto, con lo que podemos ver con la propia declaración que vemos en pantalla, simplemente es lo único que podemos determinar, nada más. Bien, a continuación vamos a ver la declaración del apartado 9 de la ficha de seguridad. Vemos que para el modelo API SN del año 2017 habían declarado viscosidad cinemática a 40 grados 120 centistoques. Esto coincide perfectamente con la propia ficha técnica. No obstante, en el año 2025, con la versión API-SP, vemos de que tenemos una viscosidad declarada a 40 grados de 122 centistoques. Esto es ligerísimamente por encima de lo que se ha declarado en la propia ficha técnica. En ficha técnica tenemos 117 centistoques, por lo tanto, aquí hay 5 puntos de diferencia. No es algo exagerado, pero bueno, hay que matizarlo. Esto es un dato para mí bastante interesante, bastante importante, ya que yo voy a mostrar mis propias pruebas de viscosidad de un lote de la versión API-SP. Por lo tanto, tenemos unos valores que nos pueden servir de base para comparar con lo que ha escrito el fabricante en ficha técnica y en ficha de seguridad. Por lo tanto, voy a empezar con las pruebas de viscosidad de un lote que me ha sido enviado por un suscriptor que se llama Juan, y aprovecho para darle las gracias. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble prueba y la media de las dos pruebas es de 121,23 centistoques. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente he realizado doble prueba y obtengo 17,77 centistoques. A continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados, que ya tengo un vídeo en el canal explicando por qué realizo esta prueba a 26 grados. Aquí tenemos doble prueba y obtengo el valor de 45,43 minutos. Bien, pongo la tablita de los resultados que yo he obtenido con el viscosímetro capilar del lote que ha sido enviado por este suscriptor Juan, y lo vamos a comparar con lo que son los propios datos de la propia ficha técnica y ficha de seguridad. Podemos ver que todas las pruebas más o menos se correlacionan entre sí, y parece ser que el propio lote que está vendiendo Motul aquí, por lo menos en el mercado español, coincide bastante con la propia declaración de ficha de seguridad en el apartado 9 de viscosidad cinemática a 40 grados, y la propia viscosidad a 100 grados con la propia ficha técnica también es bastante parecida. El valor a 26 grados, actualmente no tengo aceite 1050 de moto con que comparar, pero próximamente iré sacando algún modelo 1050 de moto o de coche, ¿por qué no?, para poder comparar y tener una referencia de cómo está formulado este modelo de aceite. Bien, a continuación vamos a ver un análisis de aceite virgen de este modelo de aceite en Motul Gama 7100, viscosidad 10W50 con la versión API SN. Voy a empezar por el cuadro de los aditivos. Podemos ver el fósforo 1034 miligramos por kilos o partes por millón, que es lo mismo, y el zinc 1186. Podemos ver que tenemos calcio 2326, magnesio solo 8 partes por millón, boro una parte y molibdeno 28 partes por millón. En cuanto a los aditivos sodio, potasio y silicio, podemos ver silicio 10 partes por millón, que eso ya sabemos que son aditivos antiespumantes llamados siloxanos. En cuanto a sodio y potasio, no se ha utilizado en esta formulación. Bien, en cuanto a las propiedades de este modelo de aceite, podemos ver de que es un informe muy básico, aunque siempre lo he dicho, da igual que sea básico, es mejor tener algo que no tener absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos aquí viscosidad cinemática a 40 grados, 115 centistoques, y viscosidad cinemática a 100 grados, 17,23 centistoques. Esto da un índice de viscosidad de 164.
Bien, en cuanto al TBN, el TAN, la oxidación, la nitración, todos estos valores no se han medido. Hay un valor que sí que es bastante interesante, que es el valor de azufre. Tenemos 3.461 miligramos por kilo. Esto convertido en porcentaje de azufre es aproximadamente 0,3% de azufre. Pero por norma general, para que os hagáis una idea, los aceites modernos del tipo ACH2, ACH3, sea C5, C6 suelen llevar siempre por debajo de 0,3%. Y en muchos aceites de moto donde tenemos transmisión, donde tenemos caja de cambio, pues se puede observar de que el azufre no está muy capado. Esto le pasa también a muchos aceites de transmisión, ya que el azufre es un poderoso aditivo de extrema presión y por lo visto se ve que en ese tipo de formulaciones de moto de 4 tiempos donde tenemos motor y caja de cambio, el azufre no está muy capado. Es posible que lo hayan añadido a propósito o es posible que sea parte del propio paquete ZDDP, ya que hay diferentes tipos de aditivos de ese tipo ZDDP que pueden ser primario, que pueden ser del tipo secundario o pueden ser mixtos. Y en función del propio tipo de ZDDP utilizado, probablemente el azufre se puede elevar poco más por encima o poco más por abajo. Bien, esta formulación de este modelo de aceite del fabricante Motul parece ser una típica formulación APSN Haso MA2, lo que suelen llevar la gran mayoría de los fabricantes con ese tipo de formulaciones. 2400, 2300 miligramos de calcio es algo completamente normal, que siempre se puede relacionar con una reserva alcalina entre 8 y 9, diría fácilmente, en función del tipo de calcio utilizado. Si es silicato o sulfonato, eso puede variar, pero bueno, más o menos se puede estimar entre 8 y 9 de reserva alcalina. Vemos que el magnesio no se ha utilizado en esa formulación y quizá lo más destacable en esa formulación es el propio aditivo ZDDP utilizado, que en formulaciones así de ese tipo más antiguas se puede ver de que supera 1000 partes por millón. El zinc siempre es un poquito más elevado respecto del propio fósforo, pero básicamente entre 1000 y 1200 partes por millón es lo que suelen llevar muchas formulaciones de moto con Haso MA2. Esto obviamente en la actualidad con los últimos aceites API SP, Haso MA2 se puede ver reducido a 800 partes por millón. Obviamente no tenemos informe reciente de la última formulación API SP, pero es de intuir, es de suponer que también Motul haya reducido estas cantidades de ZDDP a 800 partes por millón. Yo la verdad es que ahora mismo no voy a poner la mano en el fuego para poder decir si es mejor o es peor, pero siempre soy una persona que siempre mira hacia atrás, mira lo que ha funcionado a largo plazo, y lo que ha funcionado a largo plazo para mí no se puede demonizar y lo nuevo está por ver cómo está funcionando. Yo en el canal tengo una tendencia de una persona con una moto de 4 tiempos, una Triumph Tiger 800, que esta persona tiene una tendencia y él probó un aceite con una formulación API-SP y también probó un aceite con una formulación API-SN. A mi modo de ver, la formulación antigua con API-SN con más ZDP dio mejores resultados. Obviamente también esos dos aceites se diferencian bastante entre sí en cuanto a la propia base utilizada. Uno es aceite base PAO y el otro es aceite base HC. A mi modo de ver, en esta tendencia, el aceite base HC con más ZDP con la formulación API-SN dio mejores resultados. Pero bueno, esto fue en esa tendencia, en esa moto, en función de lo que realizó este usuario. Eso no significa de que para todas las motos es igual. Cada moto es un mundo, cada tipo de mantenimiento es otro mundo y los propios contaminantes de cada moto son también otro mundo. Por lo tanto, no vale generalizar, no vale sacar conclusiones en base a X moto, X análisis de que X es mejor. Necesitamos ver todo esto, cómo se está comportando en diferentes motos a más largo plazo. Por lo tanto, yo mientras tanto me voy a quedar muy calladito a la hora de sacar ciertas valoraciones de que una cosa es mejor, otra cosa es peor. Bien, ahora me gustaría tocar un tema que es bastante interesante, donde ya he estado hablando al respecto de lo que es el polímero espesante de tipo PMA polimetacrilato. Sabemos a la perfección de que este polimetacrilato PMA se puede ver representado en picos de espectroscopia en el área de 1729 hasta 1732, una cosa así, aunque esto puede variar siempre un pelín abajo, un pelín arriba. Cuando tenemos conclusiones, cuando tenemos la experiencia de modelos de aceite que han dado este pico y
han utilizado ese polímero espesante, pues es de empezar a entender esto mejor y empezar a valorar esto de una mejor manera. Hasta la fecha, se puede decir que se ha ido cometiendo el garrafal error de anunciar que todo esto es éster, cuando en realidad se trata de un polímero espesante que también se conoce como polímero de éster. Pero una cosa es el poliol éster y otra cosa muy distinta es el polímero espesante del tipo PMA, conocido como polimetacrilato. Por lo tanto, a la hora de evaluar estos aceites, siempre nos tenemos que fijar en ese pico de si está más atrasado o está más adelantado. Esta versión de este modelo de aceite, el 1050, tenemos espectroscopia de la formulación API-SN. Entonces, podemos ver en comparativa con otro modelo de aceite. En concreto, tenemos un Móvil 1 de la versión 1060 que parece ser que pega un pico más hacia la izquierda en el área de 1740-1750. Pero en el caso del Motul Gamma 7100 1050, vemos de que el pico está más atrasado, más a la derecha, lo cual concuerda con estos picos de PMA, polimetacrilato, polímero de éster, que están comprendidos entre 1729 y 1732. Si recordáis, en el vídeo del modelo 1040 de ese mismo Motul 7100, vimos que el pico estaba claramente identificado en el área de 1736. Por lo tanto, algo hay, y es de entender que este fabricante no está utilizando éster como tal y está utilizando más bien polimetacrilato PMA. Esta misma sospecha es también para el propio fabricante Fuchs con la gama roja, etiqueta roja, donde hemos podido ver que este fabricante al parecer también está utilizando el PMA, polimetacrilato, polímero de éster. También cabe la posibilidad de que el propio fabricante haya utilizado ambos, es decir, el éster, y también haya utilizado el PMA, y por lo tanto vemos que el propio pico ni está desplazado a la izquierda ni está desplazado a la derecha, y se queda un pico más bien centrado. Esa también puede ser una posibilidad. Por lo tanto, a la hora de ver espectroscopias, tenemos que identificar estos picos muy bien, y hasta la fecha algunos laboratorios prácticamente no los están reflejando correctamente, pero sí conocemos laboratorios de la Federación de Rusia que tienen, diría que son los mejores, que tienen más experiencia, y cada pico es identificado a la perfección, y por lo tanto podemos juzgar de mejor manera qué es lo que se ha utilizado. No vale generalizar y decir aquí hay éster cuando en realidad puede ser polimetacrilato del tipo PMA y es otro pico que no se correlaciona con el pico de éster. Además, yo diría una cosa, la mejor forma sigue siendo de hacerlo con cromatografía de gases. Hasta la fecha, esta cromatografía de gases solamente y únicamente es algo reservado para los propios fabricantes. No tenemos ningún laboratorio que nosotros conocemos de que está realizando esta cromatografía de gases. Conocemos perfectamente de los expertos que han trabajado 30-40 años en la industria, que nos han informado de que la única manera de poder interpretar, identificar y cuantificar es con cromatografía de gases, ya que lo que hace el propio cromatógrafo separa las propias bases utilizadas por el propio punto de ebullición, y por lo tanto se puede identificar qué tipo de éster, qué tipo, en qué cantidades se han utilizado. Probablemente es necesario tener mucha referencia conociendo diferentes tipos de aceite base éster para poder identificar correctamente el tipo de éster y de ahí cuantificar la cantidad de éster utilizado. Sabemos a la perfección que con cromatografía de gases se pueden separar los aceites base PAO, los aceites bases minerales HC, y por lo tanto es el método correcto para poder cuantificar y para poder identificar correctamente qué tipo de aceite base ha utilizado un fabricante. Bien, ¿qué más podemos ver en esta espectroscopia? Pues podemos ver los antioxidantes fenólicos que se encuentran en el área de 3650. Podemos ver en la propia espectroscopia invertida con los picos hacia abajo de que este Motul, la gama 7100, parece ser que vemos un ligerísimo pico y por lo tanto nos puede indicar de que aquí hay antioxidantes fenólicos. Y también podemos ver los propios dispersantes en el área de 1707.
podemos ver un ligerísimo pico de que probablemente este fabricante ha utilizado algo de ese tipo de dispersantes. No obstante, el propio pico del otro modelo de aceite, el Móvil 1, es bastante más elevado, pero parece ser que en función de la propia formulación hay fabricantes que están utilizando más cantidad y otros que están utilizando menor cantidad. Por lo tanto, ya con estos picos no sé si se puede cuantificar. Es preferible simplemente tenerlo en cuenta, pero de ahí a tratar de cuantificar en base a picos de espectroscopia, yo me mantendría muy reservado a esto, ya que no sabemos de que eso realmente es el método correcto para poder cuantificar las cantidades de aditivos utilizados. Se puede notar la presencia, pero de ahí a empezar a cuantificar, yo personalmente no lo haría. Y en cuanto al famosísimo pico de 722 que algunas personas utilizan a la hora de identificar y cuantificar base, en este pico no voy a mencionar absolutamente nada. Si quieres echarle un vistazo a los vídeos en el canal donde te he mostrado aceites bases con declaración Voy Sintetiche y aceites que en ficha de seguridad anuncian una altísima cantidad de aceite base PAO, se ha podido observar de que estos aceites no pegan ningún pico elevado en esta área de 722. Por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado a la hora de cuantificar y interpretar estos picos, ya que puede ser totalmente una lotería. Cuando existen aceites en el mercado de que no han pegado un pico elevado ahí, es para pararse a pensar de que algo hay y de que no son la verdad absoluta. Yo cuando vea un laboratorio claramente con reputación que diga públicamente por escrito que estos picos sirven para cuantificar bases, es cuando yo empezaré a interpretar estos picos de tal modo. Un grande laboratorio con muchísima reputación que ellos mismos niegan por escrito de que estos picos sirven para poder interpretar, sacar conclusiones de qué tipo de aceite base se ha utilizado y muchísimo menos cuantificar la cantidad de aceite base utilizado. Esto mismo también ha sido informado por un experto del gremio que ha trabajado 30-40 años en esto, de que evidentemente a la hora de cuantificar, identificar correctamente, se debe de realizar la propia cromatografía de gases. Ya con cromatografía de gases se puede ver incluso qué tipo de aceite base PAO ha utilizado un fabricante, si es aceite base PAO de 4 centistoques, aceite base PAO de 6 centistoques o aceite base PAO de 8 centistoques, básicamente porque el propio cromatógrafo separa estas bases por su punto de ebullición. Por lo tanto, es el método correcto el que se tiene que utilizar a la hora de poder separar correctamente los aceites bases utilizados en una formulación. Y también los aceites bases minerales dan valores diferentes a los propios aceites bases PAO. Por lo tanto, es el método correcto que tenemos que empezar a ver si es que podemos tener oportunidad de ver esto realizado por parte de algún laboratorio. Sí que es cierto de que existen ejemplos por internet, se pueden encontrar imágenes. Incluso en Estados Unidos hay un canal experto en lubricación, que dicho canal estuvo de visita en un digamos laboratorio donde este laboratorio pertenece a Chevron Phillips, y Chevron Phillips es un fabricante que fabrica aceites bases PAO, MPAO. Que yo sepa, esto es una unión entre dos grandes fabricantes, el propio Phillips y el Chevron. Por lo tanto, ahí se ha creado una unión entre estos dos gigantes a la hora de fabricar, formular aceites base MPAO, PAO. Entonces esta gente mostró un cromatógrafo, yo llamaban el jefe, y ahí esta gente mostraba cómo se puede visualizar diferentes tipos de aceites bases PAO. Incluso comentaron de que efectivamente se pueden ver por separado cuando un fabricante ha utilizado aceite base PAO de más viscosidad o de menor viscosidad. Por lo tanto, la experiencia la tenemos, sabemos perfectamente de que el pico de 722 hay ya constancia, referencia de personas del gremio que niegan rotundamente de que dichos picos de 722 pueden ser utilizados a la hora de cuantificar y identificar qué tipo de aceite base se han utilizado. Bien, espero de que esta información que te he mostrado te sirva de algo, sea útil para poder entender cómo se han formulado estos modelos de aceite, tanto de la versión API-SN como la versión API-SP. Tan pronto como sea disponible algún análisis con la versión API-SP, lo quiero mostrar en el canal, estaré pendiente, pero muchas veces siempre es preferible sacar lo que hay, mostrar lo que se tenga en cuenta, lo que tenemos, y ya próximamente cuando van sacando
realizando nuevos análisis de aceite virgen, iremos visualizando y mostrando estos resultados. Voy a mostrar próximamente análisis de aceite usado con la versión API-SP. Este mismo suscriptor, Juan, me ha enviado muestra de aceite usado de una moto BMW K1600 con 5000 kilómetros. Así que próximamente mi próximo vídeo va a ser mostrando cuál es el resultado de viscosidad de este mismo aceite en esta moto K1600. Así que lo dicho, tengo en cuenta y mi próximo contenido va a ser relacionado con ese mismo aceite, pero ya puesto en la vida real, puesto en un motor, y vamos a ver cómo se ha comportado, cómo se ha mantenido este aceite en esta moto BMW a lo largo de los 5000 kilómetros. No me va a extrañar de que algún suscriptor me enviase muestra de ese mismo aceite en otra moto, ya que tengo constancia de suscriptores que lo están utilizando en otras motos, como puede ser Suzuki V-Strom 800, y como poco voy a intentar conseguir, aunque sea una muestra, para poder medirlo, para poder tener referencia de cómo es esta muestra en esta Suzuki V-Strom, y así poder tener una idea de cuál es la degradación en otra moto que no sea una BMW. Ya si el usuario decide enviar al laboratorio, pues eso ya es otro tema, otro asunto, pero bueno, por lo menos vamos a intentar tener constancia de cuál ha sido la degradación, cuál ha sido la viscosidad en esta Suzuki. No tengo nada más que decir, ya es un vídeo bastante larguito. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.